Por primera vez se reúne en un tomo lo fundamental de la obra de José Díaz Fernández, un escritor asturiano al que muchos consideran salmantino porque nació casualmente en un pueblo de Salamanca. Pero lo cierto es que su familia era de Castropol y fue allí donde pasó toda su infancia. Luego estudió en Oviedo y fue en Gijón donde se inició como periodista en las páginas del Noroeste. De Díaz Fernández yo solamente he leído El Blocao, esa obra sobre la guerra de Marruecos, que se dice de ella que bueno, es y no es una novela porque está compuesta de varios capítulos que pueden leerse de manera independiente, pero todos unidos por una atmósfera muy agobiante, muy opresiva. Es una de las obras que quizás mejor refleja la brutalidad y el absurdo de la guerra, ¿no? En los primeros capítulos ya se narra cómo llegan unos soldados para relevar a otros a un blocado, una fortificación, un fuerte, un puesto en territorio enemigo, y se dice en la novela que estar allí es como estar vivo en un ataúd. También creo que hay una expresión que se utiliza para los personajes que es muertos verticales, me parece. No sé si Díaz Fernández habrá escrito otras novelas, pero desde luego esta es espléndida. Sí, Díaz Fernández publicó otra novela que se titula La Venus Mecánica y tiene un estilo muy, muy costumbrista. En ella hace un elogio de la nueva, rompedora mujer de los años 20. A mí la verdad es que me da un poquito la risa cómo la describe a esa mujer tan rompedora. Lo que sí es verdad es que refleja muy bien la vida y las inquietudes de los intelectuales de la época, pero me temo que desde un punto de vista literario La Venus Mecánica no se sostiene, para mi gusto. Quizá Díaz Fernández fue fundamentalmente un periodista. La fama le vino cuando tenía poco más de 20 años, gracias a sus crónicas sobre la guerra de África que publicó en el diario gijonés El Noroeste. En los años 30, el activista político va poco a poco dejando paso, ocupando el lugar del escritor. Y a mí la crónica de la Revolución del 34 me parece que es una de sus obras fundamentales y menos conocidas. A pesar de estar escrita casi simultáneamente a los hechos, lo cierto es que es de una gran objetividad. Finge no ser obra propia, sino el manuscrito de un testigo de la Revolución llamado José Canel. Resulta imposible leer este libro titulado Octubre Rojo en Asturias sin que nos vengan a la memoria las imágenes en blanco y negro de aquellos días, pues a la vez ilusionados y terribles. A mí lo que más me ha interesado de Octubre Rojo en Asturias son las pequeñas historias de la gran historia, como la de Ramón Tol, ese médico rural enrolado en la Revolución, ese idealista al que querían, apreciaban sus convecinos porque hacía las veces de intermediario humanizador con los poderes públicos. Era un hombre puro que en un contexto degradado, en fin, en el camino hacia el ideal, hacia la superación de la miseria, va tropezando con todas las miserias de la condición humana. Bueno, yo creo que la obra más influyente de Díaz Fernández es el Nuevo Romanticismo. Es un conjunto de ensayos en los que defiende una postura más comprometida frente a la actualidad que los juegos vanguardistas de la época. El primero de estos ensayos, que en general tratan de la literatura, del arte, de la política, el primero se titula La moda y el feminismo. Y es curioso, aunque a mí ahora me resultan sus tesis un tanto ingenuas y hasta retrógradas, pues en aquella época en la que el doctor Marañón decía que el trabajo y el deporte masculinizaban a la mujer, el hecho de que Díaz Fernández defendiera una aportación femenina en la esfera pública mediante su sensibilidad y esas cosas, pues resulta moderno para la época. Yo creía que José Díaz Fernández solo era el autor de El Blocao. ¿Qué fue de él? ¿Por qué se le conoce tan poco hoy día? Se le conoce tan poco, incluso en Asturias, por la razón de siempre, porque fue uno de los perdedores de la guerra. Abandonó España junto a su mujer y su hija en enero de 1939. Murió 2 años después en Toulouse, donde esperaba el visado para poder viajar a Cuba. Cuenta su hija que los amigos tuvieron que hacer una colecta para su entierro. Encima del ataúd llevó una cinta con los colores republicanos que su mujer había estado cosiendo toda la noche.
A mí, sin lugar a dudas, de los artículos rescatados de la prensa, el que más me ha emocionado es el de La guerra a la inteligencia, que recuerda aquella brutal proclama de Millán Astray ante Unamuno en Salamanca, la muerte a la inteligencia. En esa guerra a la inteligencia hubo caídos de los dos bandos. Habría que recordar a José María Hinojosa o a Muñoz Seca en el bando de las derechas. Muñoz Seca, que tuvo la humorada de morirse con una frase digna de sus astracanadas, cuando a sus asesinos les dijo: podréis quitarme todo menos el miedo que os tengo. Del otro lado, del lado rojo, digamos, del lado de la República, cayó el rector, entre otros, el rector de la Universidad de Oviedo, Leopoldo Alas, hijo de Clarín, al que está dedicado este artículo, que termina con estas conmovedoras palabras: en este angustioso instante pongo sobre mi corazón el recuerdo de este pobre amigo que ha muerto por el terrible delito de ser útil a la humanidad. Él me hará amar mucho más a mi tierra, donde sufren los míos, donde las cárceles albergan seres de mi misma sangre. Esa tierra querida que abre sus entrañas ardientes para recibir los cuerpos destrozados de los que mueren por todos nosotros.